¿Cómo encontrar a tu alma gemela? ¿Realmente es posible? Los escépticos argumentan que la creencia en las almas gemelas puede provocar en ciertas personas un estado psicológico obsesivo, pero son muchos los terapeutas, psicólogos y asesores espirituales que defienden la existencia de este fenómeno, que está estrechamente vinculado a conceptos como el de la reencarnación y el destino de vida. Alex Mails, escritora y asesora espiritual, explica que una conexión con el alma gemela es un hecho raro y sagrado. Una vez que las almas entran en contacto, se ven impulsadas a un viaje salvaje y explosivo para desentrañar los secretos del amor incondicional. La dinámica hace que ambas evolucionen a una velocidad mucho mayor que antes que conocerse. Al igual que Mails, numerosos asesores, psicólogos y, entre muchas otras personas, mencionan en esencia lo mismo sobre las almas gemelas: hay una para cada uno de nosotros. Lo malo es que las posibilidades de encontrarlas son muy escasas. Según nos cuenta el periodista Eddie Chandler, las probabilidades son menores que las de ser alcanzado por un rayo, que es de una entre 700.000, aunque no es imposible. Quizás encontramos incluso a más de una. A fin de cuentas, hay personas que han sido alcanzadas por un rayo más de una vez. Si efectuamos una búsqueda en Internet, encontraremos innumerables foros donde el tema se toca con aparente profundidad. También hay muchas publicaciones y consejeros espirituales que pretenden ayudar a las almas en busca de consuelo. Sin embargo, los más críticos de esta teoría denuncian que sus defensores están obsesionados por algo que no existe y que no contribuye al desarrollo espiritual como muchos pretenden. En primer lugar, veamos la definición comúnmente aceptada de almas gemelas, o al menos lo que muchos entienden que son: dos almas que una vez se unieron y gozaron de la misma conciencia de energía. Esto supone que representan dos partes de la misma conciencia original, que eligió dividirse en dos para experimentar la naturaleza de la dualidad, expandir el conocimiento y la evolución personales y, en última instancia, reunirse a través del amor. Visto así, no deja de ser hermoso el concepto, ya que el propósito de la relación entre esas almas que se reencuentran es ayudarse mutuamente a diluir el ego, sanar los corazones heridos y, en definitiva, devenir en seres evolucionados y despiertos espiritualmente hablando. Con esta visión, ¿quién no se apunta a buscar a su alma o ansía encontrarla? Seamos optimistas, aunque no sea fácil encontrarla, probablemente hay un alma gemela a la que tarde o temprano terminaremos por conocer. Lo que sucede es que seguramente tendremos que afrontar grandes penalidades y tentaciones, así como superar inmensos obstáculos si es que pensamos en que gracias a esa relación vamos a cumplir con la importante misión de ayudar a la humanidad en su evolución de la conciencia y enseñarle la lección del amor incondicional. El asesor de desarrollo y transformación personal Manjit Bara también menciona que el conflicto es una característica principal de toda la experiencia. No hay más que asomarse a Internet para comprobar la ingente cantidad de testimonios de personas que llevan décadas esperando que su supuesta alma gemela reconozca sus sentimientos. A esto hay que añadir las innumerables racionalizaciones que la gente hace de por qué alguien no quiere estar con ellos. Tanto escépticos como creyentes aportan razones válidas para defender su visión y desmantelar la del contrario. Los escépticos se limitan a mencionar fundamentalmente un estado psicológico conocido como limerencia, la cual se define como el estado cognitivo y emocional de estar enamorado u obsesionado con otra persona, que es involuntario y se caracteriza por un deseo de reciprocidad de los sentimientos de uno. Entre las características de ese estado cabe destacar la obsesión por esa otra persona, que impide concentrarse en las actividades diarias, un empeño absoluto en conseguir a esa persona a toda costa en vez de pensar en el bienestar propio. En definitiva, negarse a aceptar que estamos siendo rechazados sin paliativos y, por el contrario, creernos que el rechazo que experimentamos es un desafío que debemos superar. La descripción del proceso está clara y muchas personas se identificarán con ella. Pero, ¿qué argumentan los creyentes para desmontarla? Lo cierto es que estos últimos también presentan síntomas similares a los que están aquejados de limerencia, según nos explica Bara. Al revisar las historias de quienes afirman estar recorriendo el camino con su alma gemela, encontramos similitudes con el estado de limerencia, sobre todo la obsesión en que esa persona corresponda al amor que se le profesa y reconozca la conexión divina que existe entre ellos. El peligro radica en que es fácil apegarse a un individuo y justificarlo como destino o como parte del viaje.
probablemente el estado de limerencia es la respuesta a esa experiencia de la aparente conexión divina con el alma gemela, pero eso no impide que sea real, y que se genere algún beneficio espiritual por dolorosa que sea la vivencia. Quizás esa sea la clave. El propio Vara nos cuenta cómo le ayudó a superar ciertos traumas. Cuando me sucedió tuve que lidiar con problemas de autoestima y celos. Eran problemas reales que habían estado enterrados durante años y tuve que enfrentarme a ellos cuando conocí a esta persona y salieron a la luz. Lo importante es que sanas las heridas que te tengas pendientes. La mayoría de las personas no conocen el concepto de alma gemela hasta que experimentan síntomas poderosos y buscan respuestas en Google. Es una oportunidad de oro para la transformación personal. Por ello me atrevo a afirmar que todo aquel que inicie el viaje del alma gemela tendrá como poco una oportunidad de crecimiento personal, independientemente de si el alma con la que cree haber conectado existe o no. En esto parece haber consenso, puesto que Alex Miles argumenta lo mismo. Potencialmente, las relaciones entre almas gemelas podrían ser las experiencias más profundamente amorosas y transformadoras, pero, por desgracia, con frecuencia al principio están repletas de tribulaciones, trauma y dolor. Sin embargo, en cada etapa hay lecciones del alma que empoderan y brindan conocimiento y sabiduría si las almas gemelas están abiertas al aprendizaje. La medium Liz Barney también comparte la visión anterior. Se interesó por este tema a raíz de sus problemas conyugales, y en 2017 se planteó investigarlo para aclarar si su marido era realmente su alma gemela o no, y de paso comprobar si las almas gemelas existen. Dentro de una de sus investigaciones concluye que algunas relaciones, dependiendo de la preparación individual, se encontrarán en situaciones que realmente las animarán a crecer a través de una gran cantidad de desafíos. Es probable que las almas en este proceso hagan contribuciones importantes a la humanidad como parte de las misiones de sus almas. A Liz Barney no le satisface la idea romántica en torno a las almas gemelas, más bien se muestra realista y considera, al igual que Vara, que el encuentro con esa supuesta alma gemela suele implicar un trabajo muy duro con uno mismo, que también ayuda a que afloren problemas a la superficie para poder sanarlos. Su experiencia e investigación le han permitido establecer varios niveles o fases de avance en las relaciones entre las almas gemelas. En primer lugar, Barney habla de relaciones en la sombra o fase en la sombra, cuya dinámica hace que surja lo peor de nosotros mismos. Así podemos indagar en la parte más oscura de nuestra alma. La fase siguiente sería la de las relaciones espejo, cuya dinámica nos permite crecer al mirarnos en la otra persona. Suele ser una fase feliz. La siguiente es la de la reflexión. Dice Liz. Es el lugar en el que te alejas completamente de lo que está haciendo tu pareja y te concentras en ver lo que se refleja en ti mismo. Así haces una labor de autorreflexión y crecimiento personal. La última fase en la relación corresponde a la fusión o unión de las almas gemelas, el momento donde dos personas que han superado las tres fases anteriores experimentan una alegría profunda entre ellas. Si surgen problemas, pueden resolverlos conjunta y amorosamente porque no hay batallas que lidiar por querer tener la razón. Tras este recorrido por las diversas fases que atraviesan aquellas personas que creen haber encontrado a su alma gemela, difícilmente se las podrá convencer de que su encuentro no estaba predeterminado. Para ellas no existen las coincidencias, todo sucede por un motivo. Si creen en la reencarnación, no tendrán ninguna duda de que se conocieron en vidas anteriores y por eso su conexión espiritual es tan fuerte. Sin embargo, no por eso hay que descuidar la verdad, ninguno de nosotros sabe lo que es posible. Nadie puede decir con certeza por qué estamos aquí o qué sucede después de nuestra muerte. Del mismo modo, es imposible probar o refutar vidas pasadas o la existencia del alma. Puede que no tenga sentido para algunos, pero para otros no hay razón para no creer. Suceden cosas que la ciencia no puede explicar, por eso algunos de los investigadores más inteligentes creen en algo más allá de este mundo a pesar de sus conocimientos, concluye Manjit Vara. Ya sea un mito, una entelequia o una tesis de los reencarnacionistas, son muchas las personas que anhelan encontrar su alma gemela en esta vida terrenal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. También nos ayudaría mucho si le das un like y compartes este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.